¿Cómo hay que analizar este fenómeno que se está dando? Ya hablábamos del ámbito electoral, del aspecto electoral, y cada uno tiene su posición respecto a el mecanismo que debe emplear la justicia electoral para darle transparencia a las elecciones o para aferrarse a lo que estrictamente dice la norma. Creo que acá hay dos posiciones. Una posición que dice que por la transparencia hay que dejar los formalismos de lado y hay que derrumbar cualquier tipo de sospecha que exista respecto a las elecciones y cualquier denuncia de fraude. Por el otro lado, estas son las reglas y hay que seguir las reglas tal cual están marcadas. Pero hay un fenómeno que es el de la movilización en las calles y quiero ver las imágenes de esa movilización porque el otro día le decía a Robert en Monumental, yo suelo ver manifestaciones en las que se pone el micrófono y la gente no sabe por qué se va. Pero en estas movilizaciones, al poner el micrófono, la gente responde de inmediato por qué está ahí. Y yo creo, y esta es una cuestión muy particular, que los que se van a estas movilizaciones saben por qué se están yendo y saben cuáles son sus motivaciones para poder estar ahí. Uno te habla de la ladera vacía, otro te habla de la falta de medicamentos, otro te habla del problema de las tierras, otro te habla de cómo se ven avasallados por los brasileños, otro, o sea, cada uno tiene muy bien articulado el discurso y la razón por la que se moviliza. Y no es que uno anda escogiendo en la cobertura con quién va a hablar. Por lo que creo que Payo en realidad conectó con esos reclamos ciudadanos que otros candidatos no lograron conectar. Y probablemente su campaña la articularon a partir de otros discursos y no precisamente para tratar de conectar con las demandas ciudadanas. ¿Desde dónde hay que analizar el fenómeno Payo Cubas? ¿Desde Payo o desde las movilizaciones que se están generando, Estela? No quiero ser autorreferencial, pero en el 2018 escribí un artículo que se llama Payo, un síntoma que pone en la mira la perversa política. ¿Qué decía Payo entonces, cuando estaba en el Senado con un cinto, cuando le derramaba el agua a Calega Laverna, le tiraba una botella a Fernando Lugo? Él decía, soy el resultado del voto bronca de este país. No soy el resultado de los que están en un espacio de confort. Soy un accidente. Estoy en el estómago de mi peor enemigo, que es el Estado, el sistema. Esto decía Payo, senador. Y creo que un poco lo que sucedió en estas elecciones es la confirmación de esa situación. Por eso creo que utilizando esa figura tan repetitiva del árbol y el bosque, creo que nosotros, y creo que la clase dirigente, se detiene en Payo y no ve el bosque que es la situación económica y de la desigualdad que existe en este país. Porque el problema de este país no solamente es la pobreza, es la desigualdad, es el vivir bien de una casta privilegiada y que el resto muera de hambre que no le importa. Esa es la situación del Paraguay, ¿verdad? Y mientras miramos los números de la macroeconomía, no, que Paraguay es un lugar de inversiones, que está fantástico. Pero esto de Payo es la realidad de la gente pobre, de la gente no discriminada, la gente expulsada del sistema. Entonces, la gente cree, o los políticos creen, que metiéndole preso a Payo van a resolver este problema. Porque puede venir otro Payo y vamos a tener la misma situación de la ciudadanía. Entonces, cuando el presidente electo se le pregunta qué va a hacer, dice, por ejemplo, que puede levantar la sanción al Banco Basa. No mira, no dice qué voy a hacer yo con los pobres, qué yo voy a hacer con esta gente. Porque la solución al problema no es meterle a Payo preso, es resolver estas desigualdades. ¿Cómo vas a resolver este tema?
Ese es el gran desafío que tiene este gobierno y cualquier gobierno que hubiese ganado, porque en política, y sobre todo cuando hay elecciones, los políticos te dicen, como diciendo, según tu cantidad de votos, es la fuerza de tu voz. Bueno, la fuerza de la voz de Payo y de toda esta gente está en los 700.000 votos, ¿verdad? Está como tercera fuerza hoy electoral de Paraguay. Y esto puede crecer si no es que no se resuelve el problema económico, el problema social que tiene Paraguay, que arrastra hace 30 años. No es una cuestión, Payo no es una consecuencia de hace 3 años o porque hubo discordancias en la concertación o porque el discurso no llegó. Esta es la respuesta de una situación económico-social que se resuelve políticamente con la gestión de un nuevo gobierno que vimos durante la campaña que focalizó su fuerza, su mensaje y su solución a un determinado grupo de la sociedad. Y a este grupo de la sociedad no está la mirada. Vamos a ver después de esta situación qué es lo que pasa. Pero Payo es simplemente el síntoma y la consecuencia de un problema muy grave de la sociedad que se está alertando hace décadas. ¿Hace cuánto que venimos hablando de la desigualdad del Paraguay, de la narcocracia, de la narcopolítica, de las mafias que gobiernan este país? Hace muchísimos años que venimos hablando. Entonces, esto puede crecer sin duda si no se resuelve socialmente el problema del Paraguay. O sea, esta gente tiene que afiliarse para tener Tecoporá. Quiero incorporar ahí que en los mismos datos que había traído sobre la mesa de Latinobarómetro, Paraguay aparece como uno de los países que se percibe más desigual, uno de los países donde su población se percibe más desigual, donde las principales demandas son educación, salud y justicia, y donde la mayor discriminación que creen que existe los paraguayos es la de la pobreza, la discriminación por ser pobre. Y uno de esos datos ubicaba a Paraguay compitiendo con Chile en el primer lugar como un país donde creían, y no nos quedaba, parece muy claro, en el voto y en la protesta como mecanismo para revertir estas acciones. Y decíamos en algún momento, pero protesta ¿cómo? Si es que no estamos viendo al Paraguay movilizado. Y probablemente esa es la gente que hoy se está movilizando y a la que no veíamos cuando mirábamos esos números fríos y que hoy ve en Payo una persona que lleva adelante ese discurso y que le da visibilidad a ese discurso en particular. Pero yo tampoco tengo ninguna duda respecto a que esta es la gente a la que la clase política históricamente le dio la espalda y que no vio la conexión en ese tipo de relato en ningún candidato. Te quiero agregar nada más ahí que la clase política paraguaya tiene que agradecer al pueblo paraguayo que va por la vía institucional. Todos dicen, ¿por qué en Paraguay no sucede lo que sucedió en Chile con respecto al estallido? Los estallidos no se pueden prever, siempre hay un caldo de cultivo, una situación y de repente se prende una chispa y ahí uno no puede frenar. El pueblo paraguayo canalizó su demanda a través de los votos. ¿Qué más institucional puede ser eso? O sea, si no se entiende este mensaje y se sigue gobernando para una minoría privilegiada en Paraguay, entonces esto puede continuar y no va a responder el pueblo paraguayo por la vía institucional del voto. Va a responder por el lado del estallido y ahí todos perdemos. ¿Qué para ustedes lo de Payo, el fenómeno, las manifestaciones? Payo logró concentrar el 42,1% de los votos no colorados, o sea, los no dirigidos al Partido Colorado. Dentro de todo ese cúmulo de partidos y movimientos que estaban por fuera del Partido Colorado y que son oposición, él se quedó casi con la mitad de esos votos y es muy significativo. Yo lo pongo a Payo, para simplificar nada más mi análisis, en una oración donde él es el verbo, que es la diferencia de otro tipo de liderazgo político. Y la oración que yo sintetizo con Payo es corrupción en el hartazgo, pero como verbo le pones a Payo. Corrupción, Payo en el hartazgo.
Porque él logró mimetizarse con ese sector de la población que, como bien decía Estela, está excluida. Apela él a un discurso que verdaderamente es muy básico, porque es un discurso donde uno se siente identificado porque tiene el deseo de subsistencia. O sea, es una cuestión así muy elemental. Pero donde él mezcla en la construcción de su mensaje desde la religión hasta la capacidad de decir yo mismo voy a salir a pelear por ustedes. Cuando él estaba yendo a la agrupación especializada en parte de su transmisión, él empezaba a citar la Biblia, hacía promesas mesiánicas. O sea, juega con todos los elementos que son culturales del paraguayo, porque nosotros somos un pueblo creyente. Entonces, él no escatima recursos al momento de articular su estrategia. Y lo otro, que lo hace con demasiada habilidad. O sea, no es un tipo que sale a reventar nomás con cascotes o a lanzarte fuego, sino que él construye un relato que es agradable al oído de aquel que está en ese mismo frente de batalla. Y veíamos, yo no tengo datos, pero sí solamente por lo que se publicó y lo que se sabe, que en medio de esa gente que estaba protestando por Payo había gente que ni siquiera fue a votar. Sí. Entonces ahí vos tenés la respuesta, que es lo que dice Estela, de una clase que se ve identificada con Payo Cubas y con su discurso, independientemente de la contienda electoral. Y para mí es un fenómeno que se tiene que combatir con mayor eficiencia si es que el interés está en darle el servicio a esa gente que hoy clara y transparentemente te dice, ustedes no nos representan. Y somos casi 800.000 en urnas, pero son más en la realidad. Ese es el gran desafío que tienen quienes asuman la conducción del país. Sí, Payo Cubas es un hombre muy hábil. No es alguien que viene construyendo esto desde hace mucho tiempo. Recordemos que hay imágenes recientes de un paraguayo Cubas abrazado con Horacio Cartes, con el actual Javier Zacarías Irún. Él es colorado, forma parte de ese engranaje, pero al verse excluido del sistema, él busca opciones. Y coincido con mis compañeros en una base electoral pobrísima, prometiendo cosas incumplibles, buscando qué le agrada a la gente, una población con hambre, una población insegura, planteando cuestiones absolutamente ridículas, llega a captar la atención y llega a acumular casi 700.000 votos, que son muchos. Pero es ahí donde yo planteo también lo siguiente. Son 700.000 votos que marcan una tendencia sobre el hartazgo de la gente. Pero es un electorado que sigue siendo hipócrita. Porque es un electorado que dice, tengo hambre, tengo mi familia enferma, no tengo medicamentos, no tengo nada. Y sigue votando a los mismos. Sigue votando al mismo sistema de gobierno. Entonces, si realmente estos 700.000 votantes salían a la calle hoy, tendríamos ciudades paralizadas y no existe tal cosa. O sea, estamos ante un grupo de gente que salió a manifestarse, pero evidentemente no son 700.000. Y claro, evidentemente ese universo de 700.000 votos forman parte de un grupo que dijo hasta acá basta. Y el resto, yo estoy seguro que en el resto de los votantes también hay gente que está contra el sistema, pero que decidió votar por el Partido Colorado igualmente. Ahí yo no sé si esta gente votó por lo mismo porque directamente le votaron a Payo. Muchos de los que están acá en realidad le votaron a Payo y confiaron en que Payo era el cambio. Entonces, yo no diría que esta gente votó por lo mismo. Incluso hay gente que no votó. No. Cuando hablo de votó por lo mismo, te estoy hablando de 1.400.000 personas que salen a la calle a pedir medicamentos, pero siguen votando por el Partido Colorado con el mismo sistema de gobierno. Claro, pero, a eso me refiero. Esa no es la gente que se ve representada en Payo Cubas. La gente que se ve representada en Payo Cubas y que dice que le falta... Probablemente, en realidad, esos votos a los que estaba haciendo referencia son el voto duro, el voto de funcionariado público, el voto estructura, el voto... O sea, tienen otras motivaciones y otros intereses. Este votante, incluso el que no se fue a votar,
es el que dice sufrir la falta de medicamentos y el que o utilizó el sistema y le votó en contra al Partido Colorado, o la gente que directamente ya ni cree en el sistema, por eso ni siquiera se fue a votar. Y a esa es la clase a la que creo se le dio la espalda durante todo este tiempo. Por eso es que ven Payo, a pesar del discurso de Payo, que es el movilizador y catalizador de este tipo de demandas. Yo creo que es un electorado diferente. Sí, totalmente. Es el electorado antisistema, justamente. Sí, que no cree. Que no cree ni en el Partido Colorado, ni en el Partido Liberal, ni en la izquierda. Así mismo. Por eso cuando se plantea como, mira, ni siquiera se fueron a votar, eso lo decimos desde la perspectiva de quienes creemos en el sistema. Sí. Pero muchos de estos están movilizados y son personas que no creen ya en el sistema, que se defraudaron del sistema, y eso debería decirnos algo también. Claro. A nosotros mismos, Sí. ¿verdad? Hay que también ser conscientes de los fenómenos sociales, ¿verdad? Cada vez que hay una agitación, hay gente que se adhiere y que le suma fuerza al reclamo, porque se va con su necesidad a cuesta, ¿verdad? Entonces dice, no, a mí no me interesa luego participar en los comicios, pero esto me gusta, porque algo podemos generar. Pasó en el marzo paraguayo, pasó en los incidentes del ecuabolaño. Gente que nada tenía que ver con el asunto, pero que se va y se adhiere porque ve en ese momento o en esas circunstancias el momento para hacerse sentir o escuchar y sumar su fuerza, ¿verdad? En el caso de Payo Cubas, es difícil no contagiarse con las cosas que él dice. Y quizá el ciudadano demasiado crítico es el que logra separar un poquitito el trigo de la cizaña, ¿verdad? Porque él te plantea cosas que vos sabés que él solo no va a poder cumplir. Pero te juega con la demagogia, esa sería la palabra, porque aún en el extremo de que vos le digas, vos no vas a poder cumplir, él ya tiene su carta, un as bajo la manga y te dice, y claro, pero para eso también tenemos que derribar el Parlamento, porque es una cueva de forajidos. Entonces siempre va a tener una respuesta, porque él juega con el límite de su propia preparación, de su conocimiento y de su activismo político, sabe cuáles son los límites hasta donde él puede manipular ciertas circunstancias. ¿O acaso creen ustedes que es una casualidad que él no haya ejercido ninguna fuerza al momento de su detención y que haya empatizado con los comisarios que le estaban llevando a prisión? O que después de decir Romonguita la FOPEPE, le haya hecho un video al comandante de la policía diciéndole que él mismo se iba a encargar de detener y de entregar a las personas que eventualmente hicieran eso. Pero yo creo que eso también le jugó en contra, porque si Paraguayo Cuba era un poco más coherente en la manera de hacer campaña, incluso podía llegar a cautivar mucho más votos. Yo no concuerdo en que los 1.400.000 votos sean votos solamente de el electorado duro del Partido Colorado. Acá hay una clase alta incluso que acompañó la candidatura de Santiago Peña por temor a las opciones que había en la oposición. O sea, la oposición tampoco nos logró cautivar en un 100% a la ciudadanía. Y ahí el debate es mucho más largo de las opciones electorales que se plantearon. Pero Santiago Peña hoy tiene 1.400.000 votos y estoy seguro que dentro de esos 1.400.000 votos hay gente que tiene serios problemas económicos, que hay gente con serios problemas de salud, que el sistema no le está dando respuesta, pero volvieron a votar al Partido Colorado. A eso me refiero. Claro, pues Luis, el número que obtiene el Partido Colorado, incluso porcentualmente menor al que se obtuvo en la ocasión anterior, es el número que el Partido Colorado maneja, de hecho, de cajón para sus elecciones. Y por eso creo que Peña, de alguna manera, se le prende la lamparita y dice, yo tengo que gobernar para el otro pedazo de gente que no me votó y que inclusive es mayoría. Ahí está la pelota tatada de Santiago Peña hoy. Acá tiene dos caminos. O es gobernar aferrado solamente pensando en quienes votaron por él, o gobernar atendiendo las demandas de fondo de la gente que se está movilizando. Porque la diferencia con otros escenarios es que acá Payo Cubas tiene la legitimidad de los votos que le convierten en una tercera fuerza y que tiene representación parlamentaria. Claro. Donde puede, bien o mal, descargar mucho de la impronta de Payo a través de Yolanda Paredes y a través de otra gente que va a estar en el equipo, que todavía no los conozco, de Cruzada Nacional. ¿Por qué me miras así, Estela?
Sí, no, pasa que nosotros también enmarcamos el debate en el contexto de las instituciones democráticas cuando que Payo está fuera del sistema. Sí, él está fuera. Y entonces a él no le importa que el Congreso sea así, así, porque él luego quiere cerrar el Congreso. O sea, Claro. estamos analizando el fenómeno Payo y lo que implica para el futuro gobierno, para el futuro Congreso, incluso como un desafío a las instituciones democráticas, porque Payo se autodeclara fascista, dictador. O sea, obviamente quienes creemos en la democracia, Paraguayo-Cubas no representa eso absolutamente en términos democráticos, ¿verdad? O sea, pero estamos hablando de qué significa Paraguayo-Cubas y mirar un poquitito más allá de Paraguayo-Cubas. Por eso es una mirada reduccionista de quienes creen que metiéndolo preso a Paraguayo-Cubas resuelven este problema. Lo pueden tener preso, pero el problema de la desigualdad se tiene que resolver, porque de lo contrario cualquier otro líder puede aparecer con el mismo discurso y va a captar a esa misma gente.